Hoy quiero compartir y he denominado el título Determinados a construir. Y tengo una buena noticia. Tengo una buena noticia para todos nosotros. Y es que podemos poseer todo lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. ¿Te ha pasado que de repente alguien te manda un email, un mensaje y te dice, te van a regalar algo? Y luego te dicen, bueno, tienes que participar en este sorteo. Entonces, aparte que no participamos en sorteo, muchas veces decimos no era que era para mí, sino que era algo que podía llegar a ser para mí. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y yo quiero que en esta mañana el Espíritu Santo te ayude a entender, nos ayude a entender que todo lo que Dios determinó para nuestras vidas, todo lo que está en su palabra, es para que pueda poseerlo. ¿Sí? ¿Lo crees? Comencemos creyéndolo. ¿No es cierto? Comenzamos el año hablando de construir. Comenzamos el año hablando de Nehemías. ¿Y por qué era tan importante para el pueblo de Jerusalén que los muros estaban destruidos? ¿Por qué era tan importante? Tantas cámaras aquí ¿por qué era tan importante, no es cierto, para el pueblo de Israel que las murallas estaban destruidas? Porque de esta manera ellos habían cortado todo aquello que los defendiera de los ataques del enemigo. Y esto provocaba que vez tras vez el enemigo venía sobre ellos y ellos habían también cortado su comunión con Dios. Y yo a veces pienso que importante cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, nos impacta ver que él se determinó a construir los muros. Él se determinó, no era que él sabía construir, pero hubo una determinación en su vida y eso trajo cambios como consecuencia. Y cuando nosotros vemos todo lo que sucede en la restauración del muro, hay tanta similitud, hay tanta semejanza con nuestro diario vivir, con nuestras situaciones diarias. Y esto es tan importante que nosotros lo entendamos, porque de esta manera nosotros vamos a encontrar que la palabra completa nos ayuda a poder avanzar. Y así como Nehemías se determinó a levantar el muro, también el diablo se determinó, sus enemigos se determinaron a que él no lo pueda levantar. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque cuando nosotros tomamos la decisión de que el Espíritu Santo comience a obrar en nuestras vidas, y yo quiero que oigas lo que estoy diciendo, que es importante y que no te distraigas, porque cuando tú tomas una decisión de que el Espíritu Santo comience a vivir en tu vida, a obrar y comenzar a que Jesucristo sea parte de tu diario vivir, esa decisión que parecería para ti algo normal o inocente, también hay una gran contra que se levantará para que no puedas llegar a esa meta. Y eso nosotros lo tenemos que entender, porque Nehemías encontró muchísimos ataques externos e internos. Él encontró continuamente que estaba enfrentándose a situaciones que fueron fuertes. Y no solamente eso, sino vez tras vez tenía que levantar sus ojos a Dios para juntar esa fuerza que viene del cielo y poder animar al pueblo. Un pueblo que estaba cansado y oprimido. Y Eclesiastés 7:7 dice que la opresión entorpece al sabio. Es decir, que la opresión también dice entontece, dice otras versiones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay opresión en nuestra vida,
esto cambia, me roba la visión, me roba las fuerzas, me debilita y hace perder sabiduría en nuestras formas de actuar. Qué importante que es que aquellas personas que a lo mejor pueden tener sabiduría para actuar, pero cuando están oprimidas por el cansancio, por los ataques del enemigo, por el escuchar el qué dirán, por el escuchar cada una de las cosas que vienen y van, eso trae opresión a la vida y esta opresión entorpece nuestro caminar. Y quiero que esto sea algo que nosotros lo tengamos en cuenta, porque es una de las cosas que el pueblo luchó vez tras vez. Por eso Nehemías continuamente tenía que estarles alentando. Ahora, si yo entiendo que la restauración de las murallas eran importantes porque el pueblo estaba en desolación, estaba totalmente abatido, estaba totalmente arruinado por los ataques. Pienso llevado a nuestras vidas, cuando el enemigo nos ataca continuamente, también esto produce en nosotros un abatimiento. Por eso es tan importante sentar bases y principios que nos van a ayudar a caminar continuamente en nuestra vida. Nosotros estuvimos viendo una serie que era del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, hemos dicho que la forma en que los podemos tener es pegados al Señor. Ahora, de la misma manera, cuando yo estoy peleando batallas, yo necesito estar pegada al Señor. Y en la medida en que me pego al Señor, también su presencia y su esencia van a ayudarme a desarrollar esos frutos. Es tan sencillo, pareciera, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que cuando nosotros nos determinamos a que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas a hacer su obra, tenemos que recordar que nosotros vamos a sentir identificados con el apóstol Pablo, que él decía que existía una lucha. Cuando quiero hacer el bien, no puedo. Encuentro que hay dentro mío una lucha. Y esto nosotros tenemos que entenderlo, que nosotros heredamos de Adán y Eva, ¿no es cierto? El pecado, la maldad y nuestras ganas de hacer lo que se nos da la gana y no obedecer a Dios. Y estas ganas son las que también van a pelear. Y nosotros tenemos que entender que cuando nosotros nos determinamos a que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, también va a haber dos planes. Y yo quiero que ahí te detengas a entender en esta mañana. Cuando tú determinas que quieres vivir una vida para Dios, va a haber dos planes. Uno va a ser el plan de Dios, que Dios usó a Nehemías para que se cumpliera. Pero también hay un plan del enemigo, el cual usó a Sanbalat, Tobías y el árabe. ¿Te acuerdas algo de lo que habíamos visto de Nehemías? ¿Por qué vuelvo a eso? Porque cuando nosotros entendemos que cuando me decido a edificar mi vida, no es que simplemente la vida va a ser fácil, el enemigo te va a dejar, sino que el enemigo se levanta para determinarse a impedir que tú puedas progresar. Por eso tantas veces uno pregunta, pero yo he dicho al Señor que quiero seguirle, que quiero hacerlo, y es como que pareciera que todo se viene encima. Claro, porque tú te determinaste, pero el enemigo también se determinó. Y el primer punto que quiero que veamos es que cuando el diablo tratará de detenerte de todas las maneras, de las formas directas o indirectas, pero cuando tú te decidas a seguir al Señor, el enemigo tratará de toda forma perturbar tu progreso. Y mira, en Nehemías 2:10, si quieres
buscas, si quieres, voy leyendo. En Nehemías 2:10 dice que cuando Nehemías llegó al lugar del hecho, a restaurar los muros de Jerusalén, dice que el enemigo se disgustó, se enojó en extremo. Estaba que salía fuego por todos lados y dijo que no podía querer ni pensar que alguien pudiera hacer algo bueno para ellos. Y de la misma manera, cuando nosotros andamos por este mundo, caminando, chocándonos con tantas situaciones, cuando nosotros nos determinamos, de la misma manera, el enemigo se disgusta. Y su plan, el enemigo se disgusta, ¿verdad? Y su plan es quebrar tu determinación. Y yo quiero que entienda o que entendamos esto. Cuando tú te has determinado a vivir para Dios y como Dios quiere, el enemigo también se determinó a quebrar y hacerte cansar en tu determinación, hacerte desistir de lo que has determinado. Fíjate cómo lo hace. Dice el 2:19, cuando oyeron Sanbalat, Tobías y el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. ¿Qué significa escarnio? Leemos en la Biblia escarnio. Escarnio es una brutal y cruel burla, humillar, avergonzar, ridiculizar. Eso es lo que hace el enemigo cuando nosotros tomamos una decisión de seguir al Señor. De repente pareciera que ese fuerte sentimiento de inutilidad. No podrás hacer nada. Por más que lo intentes, no vas a poder avanzar. Ese sentimiento de imposibilidad, ese sentimiento de que no tengo las herramientas, no podré avanzar. ¿Sabe que en la mente se produce un bombardeo? ¿Te ha pasado? Un bombardeo de pensamientos donde continuamente están batallando, a veces con textos bíblicos que van en contra de tu decisión, porque el enemigo saca de contexto verdades de Dios y las pone para destrucción. Y allí, ¿no es cierto?, nuestra mente es bombardeada. No servirán tus esfuerzos, no llegarás a nada, ¿no es cierto? Y siempre van a ir a afirmar los lugares y los puntos nuestros de debilidad. Porque a todos a veces los riesgos de avanzar en algo producen, ¿no es cierto?, a veces temores. Voy a quedar como ridículo. Y si fracaso, ¿qué va a pasar? Y esa es la meta determinada del enemigo, de hacerte sentir que no podrás hacerlo, de que no podrás avanzar, de que no tendrás las fuerzas. Es lo mismo que sucede con nuestras vidas, ¿verdad? Y muchas veces las palabras del enemigo son: ya lo intentaste una vez, ya lo intentaste 2, ya lo intentaste 3 veces, vas a volver a fallar, ¿no? ¿Te suena? Vas a volver a fallar. No lo intentes, no tomes decisiones que no podrás. Esta es la determinación del mismo diablo para decirte que no podrás llegar a restaurar tu vida en aquellas áreas donde están débiles. Entonces nosotros tenemos que ver como ejemplo. Nehemías no tiene que haber sido un hombre diferente a nosotros. Yo me imagino que había momentos en que cuando veía todo lo que estaba sucediendo y los ataques, habrá momentos en que habría dicho: ¿para qué salí de allí que estaba tan tranquilo como copero? Y yo imagino que habrá momentos en que habrá tenido que mirar muchas veces al Señor, a Dios, para tomar fuerzas y seguir adelante. Pero Él lo hacía y nosotros también podemos hacerlo. Y parecería mentira, porque cuando nosotros vamos avanzando y decimos: ya he avanzado en algunas áreas, el enemigo no por eso dejará de molestar y de tratar de que tu determinación no vea. Va a tratar de que el fundamento de tu vida sean tus emociones. No lo siento.
no me parece. El centro es tu mente, tu lógica es la que va a determinar. El enemigo no querrá nunca que el fundamento de tu vida sea la palabra de Dios como debe ser. Y fíjate qué interesante que cuando nosotros vemos al Señor Jesús allí, cuando fue tentado no por demonios, sino por el mismo diablo en el desierto, el Señor habló palabra de Dios, está escrito. Y fíjate que es importante la palabra escrita, la palabra hablada, la palabra que yo creo, no solamente que me memorizo, sino esa palabra que yo declaro tiene poder para desarmar las maquinaciones del enemigo. Qué importante que es conocer la palabra, ¿verdad? Y los ataques siguen, sutilmente, pero siguen. Y nosotros tenemos que entender que si yo me determino a que necesito aferrarme al Señor para que me ayude a cambiar, a restaurar ciertas áreas de mi vida, y vienen ataques, no es porque estoy haciendo algo que no está bien, sino que el enemigo está determinado a que no puedas tener esa decisión en tu corazón. Punto B. Frente a los ataques externos, necesitamos arreglar lo interno. Fíjate lo que sucede. Cuando el enemigo ataca, nosotros nos damos cuenta que es un ataque externo y sabemos que es un ataque externo. Pero va a suceder algo, que dentro nuestro van a moverse ciertas cosas en las cuales van a mostrar que hay cosas que no están en orden, que no están sanas, que hay debilidad dentro nuestro. Entonces, frente a los ataques externos, van a saltar cosas internas mías que necesito solucionarlas, sanarlas y restaurarlas con Dios. ¿Se entiende? Fíjate, el ataque era externo. Estaba Sanbalat, Tobías y el árabe estaban dirigidos y venían continuamente contra Nehemías. Pero de repente, en el capítulo 5, Nehemías escucha el clamor de hombres y mujeres que estaban siendo oprimidos, escucha, por sus mismos hermanos, a través de la usura, a través de los celos, a través de las envidias, a través de decisiones impuras del corazón. Y era tanto el problema interno que si ellos no solucionaban el problema interno, era seguro que el externo los mataba. ¿Te pasó? ¿Verdad que te pasó que cuando a lo mejor hay alguien que te está atacando y molestando, sientes un ataque, sientes un problema y de repente te paras en Dios para poder hacer frente a esa situación? Muchas veces salta lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿sí? Situaciones que necesitan sanidad. Porque de repente me doy cuenta que me iría a las manos y mataría a alguien, o me doy cuenta que me iría a la boca y diría cosas, o simplemente guardo rencor en mi corazón y me doy cuenta que no puedo ir contra el enemigo, porque el enemigo vendrá contra mis propias debilidades. Y sí, yo identifico quién me molesta afuera. Y muchas veces nos apoyamos en lo que el otro me hace, pero muchas veces el problema está en que Dios quiere que yo solucione primero mi situación interna. Si yo no soluciono, si yo no sano el interior, siempre habrá un enemigo externo que nos va a perseguir. Y así es el Evangelio, así es la palabra, así es la verdad. Es un conjunto. No puedo dividir y decir, me molestan los otros, sino que yo también tengo que mirar adentro y entender que hasta que yo no solucione, allí Nehemías se para. Yo me lo imagino deteniendo la construcción, deteniendo todo, y se para y enfrenta a aquellos que estaban oprimiendo al pueblo, hasta que toma una medida en la cual ellos se arrepienten y perdonan todo lo que había sucedido.
en ese momento es el momento que ellos pueden seguir batallando. Y esto es algo importante. Mira, es tan importante porque cuando nosotros nos sentimos atacados exteriormente, nuestra primera acción es ver que todo lo que me hacen está afuera. Pero puedo huir de esa situación, puedo irme a otro lugar, puedo cambiarme de barrio porque los vecinos me están afectando. Puedo cambiarme de trabajo porque en el trabajo no valoran ni me consideran. Pero si yo no soluciono lo que está dentro mío, el problema me va a seguir hasta que yo me haga cargo y pida al Señor que sane de la situación. Amén. Sí. Descubrir, ¿no es cierto?, lo interior, limpiar y sanar. Y eso allí comienza el proceso de la santificación, de la santidad. Y seguramente que habrá que cambiar hábitos. Nos pasa, ¿no? Que cuando necesitamos arreglar algo dentro nuestro, seguramente hay hábitos muy fuertes arraigados que necesitamos cambiarlos. Y a veces es difícil cambiar hábitos porque estamos acostumbrados a levantarnos, ir directamente al baño, lavarnos los dientes, ir a la cafetera y hacernos un café. Y de repente nos dice, no puedes tomar café por un mes. Y es como que se nos rompió todo. Hay hábitos que tenemos tan instalados dentro nuestro que si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas, vamos a seguir con eso y no va a poder sanar nuestro interior. ¿Sí? Tenemos que desalojar aquellos ocupas que están hace años en el corazón. Echarlos, sacarlos fuera totalmente. Punto C. Si el enemigo no te puede detener, tratará de distraerte. Esto es seguro. Necesitamos desarrollar discernimiento. ¿Qué es discernimiento? ¿Qué es discernir? Entender de qué espíritu se está tratando, qué es lo que tengo que hacer, cuánta necesidad de esto. Desde que empezó la pandemia hay una oración que hago al Señor. Le pido, Señor, dame sabiduría, porque tu palabra dice que el que tiene falta de sabiduría le pida a Dios y Él dará abundantemente. Y considero, necesito sabiduría. La segunda oración es de Señor, dame discernimiento, que sepa discernir las situaciones, porque esto hará que no pierdas el enfoque. Y la tercera, ser entendidos en los tiempos en que vivimos, porque necesitamos entender cuál es el tiempo que Dios permitió en el cual nosotros estemos. Y mira lo que sucede. Ellos seguían avanzando en la construcción. Los ataques tuvieron que parar por lo interno, pero seguían avanzando. Y allí en el capítulo 6 dice que esto le seguía molestando grandemente a la determinación del enemigo a no permitir. Y dice que cuando oyeron Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, y los demás de nuestros enemigos, tenían varios los pobres, que ya había edificado el muro y que no quedaba y que nos quedaba el portillo, aunque aquel todavía no había sido puertas. El versículo 2 dice, Sanbalat, Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Ven a tomar un café, ven y charlamos. Vente y conversamos de esta situación. Hay eventos que tienen apariencia de piedad, ¿verdad? En donde pareciera que me está invitando a tomar un café, a que charlemos, a que pongamos las cosas en orden. Ven, vamos a ver ahora cómo podemos charlar. ¿Cuál fue la contestación de Nehemías? Yo hago una obra grande y no puedo
salir de ella. ¿Sabe qué importante que es discernir? Quizás Nehemías podría haber dicho, si era como alguno de nosotros, mira qué bueno, ¿no? Sanballat, Tobías y el árabe se dieron cuenta que nosotros estamos construyendo las cosas por obra de Dios. Y ahora quieren que yo les cuente qué está pasando. A veces nos confundimos, a veces la falta de discernimiento hace que podamos distraernos en las cosas que estamos haciendo. ¿Te ha pasado? ¿No? Qué bueno, mira lo que está pidiendo. Es nuestra oportunidad de hablarle. Pero él se determinó, no puedo hacerlo, no puedo distraerme. Y en el versículo 4 dice que enviaron 4 veces a decirle lo mismo. Y él tuvo la misma respuesta. Y quiero decirte que aunque te insistan, no significa que eso es bueno. Que no te ganen por cansancio. Bueno, es que ya me lo ha dicho 4 veces y ya me da corte, me da como vergüenza decirle que no. Entonces, como insistía 4 veces, la respuesta de Nehemías fue la misma. Él sabía en la posición y en el lugar que él tenía que tener. Y yo quiero repetírtelo. No dejes que te ganen por cansancio. Cuando tú tienes una posición y una postura, no importa cómo te lo vengan a decir. Cuando estamos haciendo una obra para Dios, seguro que va a haber situaciones en que parecen buenas o nobles. Entonces tendríamos que a lo mejor acudir a esa situación, pero salir de donde Dios nos dijo que hagamos y quitarnos para hacer otra es salir del propósito de Dios. Sabe que el discernimiento nos da enfoque. Y no se cansaron con 5 veces que le llamaron para invitarlos a tomar un café en el campo de Ono, sino que ahora mandan una carta abierta. Y mira qué importante, mandan una carta abierta, cosa de que cualquiera la pudiera leer. ¿Y qué pasa cuando nos enteramos de una noticia? Esa noticia se desparrama por todas partes. Mandaron una carta abierta y en la carta le decían así: corre el rumor entre la gente, y Gesem lo asegura, que están levantando la muralla para rebelarse contra el rey y que tú quieres hacerte rey. Esta noticia era directamente para destrucción de Nehemías. Él estaba bajo órdenes del rey y seguramente esto también fue fuerte para él porque él era un hombre leal y obediente. Pero mira cómo es que van directamente a mentir en algo que sabía que le podía producir la destrucción final. Este es mi fin. Si el rey se entera de esto, manda por mí y me mata. Esto no es chiste, porque esto ya hasta el imperio ha llegado a esta noticia y está en contra de mi vida. Sin embargo, nosotros vemos que tantas veces, ¿no? Todo el mundo dice, la gente dice que aquí son malos, son antipáticos. La gente dice que tú contestaste de esta manera. Me da gracia porque a Sanballat no le importaba que le digan mentiroso. ¿En qué cambiaba su condición? Sanballat eres un mentiroso. ¿Qué tenía que ir a discutir Nehemías con Sanballat? Lo que tú dices es mentira. No, ¿qué le afectaba a Sanballat? Que su mentira. Lo que Sanballat quería, que ellos pospusieran el progreso de la construcción. De la misma manera, en nuestras vidas, recibimos a veces ataques, la gente dice, han escuchado que tú has hecho, y tú te paras y dices, Señor, ante ti, ¿esto es verdad? No es verdad.
No tenemos que gastar nuestras fuerzas ni nuestro tiempo perdiendo la dirección y el enfoque de Dios para ponerme a discutir mentiras que alguien diga. ¿Lo entiendes, verdad? ¿Cuántas veces perdemos nuestra fuerza? Yo no dije eso. Sí lo dijiste. ¿Cuándo lo dije? No, no es verdad. Me lo dijo aquel. Vamos a hablar con aquel. Aquel dice, no, no sé. Y perdemos nuestra fuerza, perdemos nuestro tiempo y perdemos el enfoque que Dios nos ha dado. Allí lo vemos nuevamente a Nehemías buscando a Dios. Y hay que desarrollar discernimiento. Necesito conocer a Dios, el último punto, y su palabra. ¿Por qué? No terminó ahí. Vinieron primero las invitaciones para ir al campo de Ono, luego la carta abierta, pero ahora había una profecía piadosa que le hablaba a Nehemías. ¿Y sabe cuál fue? Dice que se encontró con Semaías y le dijo, reunámonos a la puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Pero yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta, discernimiento, de que Dios no lo había enviado, sino que se les daba al profeta, sino que le daba del profeta porque Sanbalat y Tobía lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Salió un profeta falso, un profeta por salario, y le dijo, vienen a matarte esta noche, ven conmigo y nos encerramos en el templo, así cuidas tu vida. Y Nehemías entendió que esto no venía de Dios. Entendió que no venía de Dios porque también conocía la palabra, porque sabía que solamente los sacerdotes podían entrar al templo. Y si él entraba, iba a pasar como a otros que ocupaban un lugar que no le pertenecía. Y el discernimiento, una vez más, salvó la vida de Nehemías. Jesús mismo, ¿verdad? Cuando él dijo, tengo que irme, me golpearán, seré castigado, condenado. Y Pedro le habló en una forma piadosa para que él no hiciera lo que tuviera que hacer. Qué importante es que nosotros entendamos y conozcamos al Dios de la Biblia. No simplemente conocer la palabra y decir, bueno, yo conozco los libros que están aquí, conozco muchos versículos bíblicos, conocer al Dios de la Biblia, conocer a Jesús, al Jesús que me dio salvación, no el que alguien me cuenta, que me dice, porque las situaciones en las cuales cuando nosotros nos paramos para determinarnos y construir nuestra vida, los ataques van a ser continuamente y necesitamos tener aquello que viene de Dios para poder darnos cuenta cuando el enemigo quiere tentarnos y perturbarnos. Dice que a los 52 días, el versículo 15, se terminó la construcción del templo. Vez tras vez trataron de intimidarle, vez tras vez trataron de infundirle miedo. Ahora, ¿cómo salgo del temor? ¿Cómo salgo de una intimidación? En mi confianza en la palabra. No solamente sabiendo un texto bíblico, sino creyendo que el Señor me tiene de su mano derecha y me dice, no temas, yo te ayudo. Esa es la forma en que nosotros podemos darnos cuenta. Qué admirable que es, ¿no es cierto?, Nehemías en sus respuestas a los ataques. Pero qué admirable que es el Señor Jesús, aún mucho mayor que él. A Nehemías le dijeron, ven al campo de Ono y allí vamos a conversar. Al Señor Jesús le dijeron, baja de la cruz,
baja de la cruz y el Señor entendió que era preferible el camino en el cual estaba por caminar, porque Él estaba por hacer una gran obra. ¿Por qué no fue al campo de Ono, Nehemías? Porque estaba haciendo una gran obra. ¿Por qué Jesucristo no bajó de la cruz? Porque hizo la obra más grande del mundo. Cuando fue calumniado Nehemías, dice que él no se defendió, habló la verdad y confió en Dios. Cuando el Señor fue blasfemado y dicho tantas cosas que no eran verdad, el Señor no se defendió, sino siguió el camino. Cuando el profeta le ofreció a Nehemías una salida fácil, sin sufrimientos, al Señor también le ofrecieron, Satanás le ofreció, le dice, si te postras y me adoras, entonces no vas a sufrir lo que ahora vas a pasar. Este es nuestro Señor. ¿Qué diferencia que es cuando yo entiendo que aquel que padeció y venció por mí es el que me ayuda para determinarme a construir mi vida? Es cierto que hay momentos en que parecen momentos tan duros, donde pareciera que todo es trabajo y todo es cansancio, donde nuestra mente nos va en contra. Es cierto que tenemos que pasar situaciones en las cuales pareciera que no he avanzado nada, porque el enemigo sigue atacando. Pero cuando nosotros nos tomamos de aquel que venció, aquel que es poderoso para ayudarme en medio de mis luchas, voy a poder construir y edificar mi vida. Comenzamos el año diciendo que necesitamos construir, edificar nuestras vidas, porque cuando nosotros edificamos nuestras vidas en una forma directa, bendecimos a muchos, bendecimos a miles. Esa es la función por la cual el Señor no solamente quiere trabajar en nosotros, sino a través de nosotros. Nosotros tenemos que tomar determinaciones que cambian nuestra vida. No podemos correr un rato de un lado para el otro. Si me he determinado, Señor, tú eres mi Dios, tú eres quien quiero seguir, tengo que mantenerme en esa decisión. ¿Habrá días malos? Sí. ¿Habrá días difíciles? Claro que sí. Pero cuando avanzamos y construimos y vemos los cambios, eso alienta nuestro corazón. Amén. Nos ponemos de pie. Quiero que cierres tus ojos y que pienses que a lo mejor muchas veces te has determinado a tener una vida consagrada para el Señor. Tantas veces te he dicho, Señor, quiero que mi vida sea un reflejo de la tuya. Tantas veces he pasado al altar y le he dicho, Señor, quiero cambios en mi vida. Y parecería que luego al salir el enemigo ataca con tantas cosas. Es verdad, porque hay un plan de Dios, pero también hay un plan del enemigo, que es impedirte que tú avances y le creas a Dios. Y el enemigo va a tratar por todas las maneras de desalentarte, de quebrar tu determinación. Él te dirá, no puedes hacerlo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos años que vienes tratando de cambiar y no has podido cambiar? El enemigo va a venir con mentiras, con engaños, deformando la verdad de la palabra para hacerte sentir que no puedes avanzar y que para ti no está determinado ser un hombre o una mujer de bendición. Tus palabras en el altar donde tú estés, cuando le dices al Señor, Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, yo quiero determinarme a tener la esencia de Cristo, el carácter de Cristo en mi vida. El enemigo también las oye y tratará de venir
para quebrarte en esa determinación. Qué importante que es cada uno de los puntos que hemos visto. Qué importante que es entender que si el enemigo ha venido para detenerte, tú puedas pararte en Dios una vez más. Qué importante que cuando vengan los ataques de afuera y comienzan a saltar las cosas que hay adentro, tú digas, quiero sanar mi corazón. No voy a huir más. No voy a huir, porque quizás tanto huir pueda perder la presencia del Señor para ayudarme. Y no olvides que si no te puede detener, te va a distraer. Te va a distraer con cosas que parecen sutilmente buenas. Cosas que parecen agradables. Pide discernimiento al Señor. Pide discernimiento, porque cuando perdemos el enfoque de lo que Dios nos está diciendo y nos está pidiendo, es volver a caernos en medio de toda la situación. Por eso es tan importante conocerle a Él, conocer su palabra, para que no nos engañe. Dice que el diablo quiere engañar, y si fuera posible, mentirle y engañarle a los escogidos de Dios. Tú eres un escogido de Dios. Y el enemigo quiere molestar tu caminar. El enemigo quiere afectar tu andar. Creo que tantos sucesos en este mundo nos muestran que no hay otra salida que el Señor. Y si me determino a vivir para Él, aunque el enemigo quiera hacerme la vida difícil, yo tengo a quien venció. Tú tienes a quien venció. El Señor es tu fortaleza.